Bienvenidos y bienvenidas a Objetivos de Aprendizaje. En esta oportunidad veremos la base de datos Cielo. Soy Pedro Pablo Cortés y a continuación veremos los objetivos de esta presentación. Orientar sobre el funcionamiento de la base de datos Cielo, identificar las características principales de Cielo y aprender a buscar información en la base de datos. Para acceder a la base de datos Cielo, tenemos que ubicarnos en la biblioteca base de datos y seguir el listado de base de datos que nosotros tenemos controlado. Nos vamos hasta el final de la página y ya podemos encontrar a Cielo. Cielo es una base de datos de acceso libre, gratuito y universal con una selección de revistas científicas latinoamericanas a texto completo en todas las áreas del conocimiento, y también tiene múltiples idiomas y es de acceso gratuito. Para poder acceder nos va a pedir un nombre, usuario y contraseña. El usuario va a ser al root y la contraseña va a ser la clave del correo institucional o la clave de Educatus. Ingresar y ya deberíamos estar navegando en la base de datos Cielo, Scientific Electronic Library Online. Entonces, lo primero que aparece acá es que podemos encontrar revistas de toda Latinoamérica ordenadas por países. Por ejemplo, si quisiéramos buscar las revistas que están contenidas en Cielo, pinchamos en la bandera de Chile y me dice que Cielo es el nodo nacional de la red Cielo, iniciativa de carácter regional, administrada y mantenida desde 1998 por la ANIT, y a la fecha está formada por una colección seleccionada de 137 revistas científicas nacionales en todas las áreas del conocimiento y con acceso abierto. ¿Ya? Luego está la parte de revistas, donde ya podemos buscar por algún título de revista en especial o por alguna tema en particular. Ya, por ejemplo, tenemos lista de periódicos y lista de periódicos por tema, aparte de la búsqueda de revistas o revistas que contienen ese tipo de materia. Ya, por ejemplo, si quisiéramos buscar por periódicos y ciencias humanas, realizamos una búsqueda combinada y me lleva a el título de la revista que tiene que ver con ciencias humanas. Acá, por ejemplo, me dice todas las que están activas y las revistas que están descontinuadas. Podemos escribir para filtrar y poder revisar una lista de revistas de acuerdo a la materia que nosotros elegimos, que era ciencias humanas. En nuestra búsqueda también podemos revisar alguna búsqueda por alguna palabra clave. Por ejemplo, vamos a revisar una búsqueda por diabetes mellitus. Escribimos diabetes mellitus y realizamos la búsqueda. Diabetes mellitus entonces encontró 9.548 resultados. De estos, lo ideal siempre es filtrar, utilizar los filtros. Por ejemplo, quiero saber revistas que hablen sobre la diabetes mellitus, pero solamente en Chile. Entonces ya puedo realizar el primer filtro, que es por país. Bajamos la cantidad a 467. Luego podemos ver el título de la revista, por ejemplo, dentro de las revistas indexadas en el Cielo. Necesito solamente información, por ejemplo, de la revista chilena de infectología. Seleccionamos nuevamente, filtramos y ya tenemos todos los artículos que tienen que ver con diabetes mellitus, pero de acuerdo a una sola revista. En este caso es la revista chilena de infectología. ¿Ya? Y después podemos realizar ciertos filtros por año. Por ejemplo, solamente queremos lo que está más actualizado por año de publicación, y también por temáticas relacionadas con Cielo, ciencia de la salud, por ejemplo,
filtramos nuevamente y ya tenemos 21 revistas para poder revisar, ya siempre y cuando nosotros estamos solamente orientados a un solo título de revista. Si quisiéramos sacarle el título acá, deberíamos ampliar nuestra búsqueda a 431, ya, y así también podemos continuar con los filtros que me permite la base de datos Cielos. Por ejemplo, las áreas temáticas de Web Science que se sugieren aquí también dentro de medicina, anatomía, morfología, pediatría, etcétera, etcétera. ¿Ya? También está el tipo de literatura. Por ejemplo, yo quiero solamente un artículo. Aquí está para seleccionar. Por ejemplo, solamente quiero alguna editorial, una reseña del libro, pero lo ideal siempre va a ser buscar por artículo porque es lo que más va a estar disponible. Y recordemos que lo ideal es buscar también por texto completo. Una vez que ya realizamos la búsqueda, nos quedamos con 315 revistas y podemos ordenar la publicación. Los más nuevos primero, los más viejos primero, la relevancia, la citación o el acceso. Por ejemplo, a mí me interesa más la relevancia, o sea, los artículos que han sido citados más veces en la literatura, ¿ya? Entonces, así me aseguro que el artículo en cuestión ha sido citado muchas más veces en la literatura científica. Lo siguiente es que tiene un resumen en inglés, tiene un resumen en español y tiene un texto en inglés, un texto en español y un PDF en inglés y un PDF en español, ¿ya? O sea, todas estas formas para poder revisar en línea o descargarlo. Este primer artículo, actualización de la relación bidireccional de la diabetes mellitus y la enfermedad periodontal, aparece en esa revista, aparece en ese número y tiene un DOI que es un identificador permanente, ya tiene los autores, tiene un resumen, tiene un abstract y después viene el texto completo en línea. Pero si quisiéramos ver el artículo en español para descargar, nos vamos acá y a través de 2 clics ya tenemos el artículo en línea en formato PDF para descargar en nuestro computador o para imprimirlo directamente. Volvemos acá, vemos nuevamente que los autores también están enlazados con su correspondiente ID de ORCID, que es un identificador permanente para los autores. Si pinchamos aquí nos debería llevar al identificador permanente de ORCID del autor que nosotros estamos revisando, que era Salazar Villavicencio Melisa. Y después tenemos, por ejemplo, se puede enviar por correo electrónico este artículo, compartir en Facebook, utilizar el antiguo Twitter, que es la nueva X, se puede compartir en otras redes y se pueden revisar las métricas. Recordemos que estamos viendo por relevancia, por lo tanto la métrica tiene que ver con la cantidad de citas que ha tenido este artículo a lo largo del tiempo, y ahí es donde se pueden revisar las citas, ¿ya? Si se fijan, tenemos un gráfico, partió en septiembre del 22 y fue subiendo de a poco hasta llegar a un pic de 965 de citaciones, y nuevamente llegó a otro en noviembre de 2024 a una cantidad de 1038, ¿ya? Si se fijan, en algún momento va a ir subiendo la métrica de este artículo. Podemos agruparlo por año, 2 años, 1 año o por todos, ¿ya? Así es cada uno de los artículos que podemos ir revisando, cada uno cuenta con su métrica particular. Otra información importante que nos brinda Cielo es que también tiene la cantidad de descargas de estos artículos. Por ejemplo, aparte de las métricas que tienen que ver con la citación, también viene las descargas que ha tenido este artículo, por lo tanto es otro indicador más que nos permite
decir o dilucidar si es que este artículo científico es de peso, es importante para incluir en mi trabajo de investigación. Si seleccionamos, por ejemplo, el primero, el segundo y el tercero, también se pueden hacer ciertas cosas. Por ejemplo, exportar la información, el metadato de estos artículos en un formato, por ejemplo, RIS, BibTeX, en una citación o CSV para Excel. Ya, en este caso, el formato RIS va a ser siempre el indicado para poder exportar y después utilizar un gestor bibliográfico para poder ya tener la referencia electrónica de estos artículos. Ya, ponemos exportar y me bajó en un formato RIS. Una vez que ya lo tengo, entonces abrimos nuestro gestor bibliográfico que utilicemos, ya sea Mendeley, ya sea EndNote, ya sea RefWorks, y a través del formato RIS ya lo podemos guardar en nuestro gestor. Es otra ayuda que brinda Cielo para las personas que utilicen las referencias electrónicas. Vamos a hacer un ejemplo con los mismos 3 artículos, y en este caso, en vez de exportar, porque yo ya lo tengo en RIS, lo voy a compartir con Mendeley. Esta búsqueda entonces queda guardada en Mendeley y después ya se puede ir trabajando con ella dependiendo de lo que necesitemos. También podemos utilizar una búsqueda que se podría decir combinada. Por ejemplo, diabetes mellitus en todos los índices, en el título, por ejemplo, y añadimos un campo. La diabetes mellitus en niños en el título y realizamos la búsqueda combinada. Entonces me encontró 6 resultados, pero dependiendo de lo que yo tenía aquí ya seleccionado. Por ejemplo, si voy sacando las áreas temáticas, si voy sacando Chile, me quedo con artículos, ya voy cambiando la cantidad de artículos a revisar. Entonces me quedo con diabetes mellitus en niños y adolescentes, lipohipertrofias en niños con diabetes mellitus, etcétera, etcétera. Entonces sí estoy llegando a lo que yo quería, que era diabetes mellitus en niños y adolescentes. Voy a finalmente revisar si es que efectivamente puedo acceder al artículo en línea o al PDF para descargar. Y a través de un clic ya tengo mi nuevo artículo para revisar, para sacar información y para posteriormente citarlo en mi trabajo de investigación. Cielo también me permite revisar el historial de búsqueda que yo he realizado en algún momento. Para ello tengo que ir al histórico de búsqueda luego de estar en el cajón de búsqueda acá. Histórico de búsqueda. Y aquí me muestra, ahora sí, selecciono español y me va a mostrar todo el histórico de búsqueda que yo he hecho tanto en una sesión como puede ser en varias sesiones. Ya, aquí aparece la búsqueda que yo he realizado y puedo, por ejemplo, ir combinando búsquedas. Y después, cuando ya las utilicé, puedo ir eliminándolas de la lista. Esto me sirve para cuando yo requiero una búsqueda que realicé, por ejemplo, en un par de días atrás. Se me olvidó cómo realizar la búsqueda o cómo llegué a ciertos documentos. En este caso, en el historial, ya puedo encontrar la búsqueda que yo realicé en algún momento. Con respecto a los objetivos trazados en el inicio de este video, se orientó sobre el funcionamiento de la base de datos Cielos, se lograron identificar las características principales de Cielo y se aprendió a buscar información en la base de datos. Finalmente,
Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, YouTube, X, el antiguo Twitter, TikTok y Facebook. Muchas gracias por su atención y nos veremos en un próximo video.